Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. El pasado 26 de noviembre me invitaron a una actividad de promoción del pensamiento crítico y el humanismo en la ciudad de Monterrey, en México, junto con otra serie de comunicadores, divulgadores y promotores de la razón. No podía hacerlo presencialmente, no podía yo viajar a México, pero lo hice virtualmente a través de la red. Gracias a la gentileza de los organizadores, y ojalá el año próximo se vuelva a repetir la actividad con más ponentes, con más público, con más presencia en los medios a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, esta es la presentación que hice con el tema Más allá de la razón. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias, buenas tardes aquí, buenos días, allá donde me están viendo, muchísimas gracias. Estoy desde Gijón, no desde Madrid, desde Gijón, Asturias, donde vivo hace un montón de años. Y el título en realidad era Más allá de la razón. Pero les voy a explicar por qué. Primero que nada me presento, soy Mauricio José Schwartz y como decía Mateus, pues soy periodista, escritor, músico, comunicador y fotógrafo y me he metido en muchas cosas a lo largo de mi vida. Y sobre todo estoy en redes sociales desde que comencé mi primer blog allá en 2004, en enero de 2004, que era El Retorno de los Charlatanes. Y luego en 2006 empecé, soy pionero y a la vez pues, probablemente uno de los más viejos youtubers. Empecé en 2006 con el canal El Rey va desnudo, aunque en realidad hasta 2009 no lo empecé a utilizar para publicar de continuo los temas que ahora nos interesan. Tenemos ahí unos 2000 videos para quien le puedan interesar. Pero decía yo que yo me he definido siempre como escéptico. ¿Y esto qué quiere decir? Escéptico militante, además, porque no solo el escepticismo define mi posición ante las creencias irracionales de todo tipo, sino que como comunicador pues hoy me he dedicado a impugnar directamente a quienes promueven estas creencias en detrimento de otras personas, ya sea para sacarles dinero, admiración o sexo, o las tres cosas a la vez, que es lo que ocurre en muchísimas ocasiones. Escéptico proviene de la palabra griega skeptikos, que significa el que duda, el que examina. Y yo sí quisiera aclarar que además los escépticos no tenemos nada que ver con la escuela filosófica del escepticismo que inventó un tal Pirrón allá por el siglo IV y III antes de la era común. Pero además de definirme como escéptico, me he definido en muchas ocasiones como racionalista o como defensor de la razón. He pertenecido a organizaciones como la Asociación Mexicana Ética Racionalista, e incluso en mi biografía de Twitter, donde estoy desde 2008 y mientras dure, me defino como alguien que está por la razón. De entrada, razón ya es problemático de definir. Para esta presentación vamos a ponernos de acuerdo en que la razón es la capacidad de establecer relaciones entre ideas o conceptos y sacar conclusiones o formar juicios lógicos. Esto significa apoderarnos de ciertas afirmaciones de la realidad, tomarlas y contrastándolas, reflexionando, especulando, por diversos métodos, tomar una decisión que nos plantea varias posibilidades, cuál es la que describe o explica esas afirmaciones o esas realidades de manera más completa. En ese sentido es cierto que defiendo la razón como forma de abordar las cuestiones que nos presenta la realidad, al menos la realidad objetiva en general. Dejemos de lado que hay una realidad subjetiva donde podemos tomar posiciones sin necesidad de la razón y no pasa nada. Por ejemplo, por decir algo, si yo entre dos grupos musicales o dos pintores elijo al que más me gusta, con o sin razones, porque me gusta, porque es subjetivo, luego puedo racionalizar y dar explicaciones. Bueno, yo prefiero a Van Gogh que a Pollock por cualquier motivo, o a Queen, la prefiero a Ramones, pero esto se refiere a mi mundo subjetivo. Y yo quiero hablar hoy del mundo objetivo. Que al paso de los años me he dado cuenta de que en realidad la posición que me define va más allá de la razón. Esto incluye de manera necesaria el ejercicio de la razón. Es decir, la razón es necesaria para abordar la realidad, pero no basta. Cuidado aquí. Cuando se habla de ir más allá de la razón, mucha gente se refiere a adoptar la irracionalidad, el ocultismo, el esoterismo, la religión, las creencias políticas extremas, cosas así que son precisamente irracionales. Y no me refiero a eso. De hecho, yo diría que eso está más acá de la razón. Es decir, que no supera ni enriquece la razón, sino que ni siquiera llega a ella. La rechaza de entrada como forma de abordar la realidad.
Y es una forma de irracionalidad que siempre acaba cobrándose víctimas. Los que caen en sectas, las víctimas de los pseudomédicos que prometen curaciones fantasiosas, las víctimas de tarotistas, psíquicos, videntes, predicadores, gurús y demás. No. A lo que me refiero con ir más allá de la razón es que es necesario complementarla y dar las condiciones para que nos dé los mejores frutos al ejercitarla. Y como vamos a ver, ir más allá de la razón no es algo que yo esté proponiendo, ni algo que se me haya ocurrido a mí o que yo haya hecho en alguna especie de genialidad. Como lo vamos a ver, es un viaje que en realidad ha hecho nuestra especie, un viaje de manera asombrosa. Es un viaje que ustedes y yo estamos haciendo hoy mismo. Y para entenderlo, los quiero invitar a un viaje en el tiempo. Un viaje a una forma de la oscuridad, si quieren. Si quieren, pueden cerrar los ojos un segundo para tratar de imaginar más vívidamente este viaje. Vamos al siglo XVI. Estamos en un campo cultivado por nosotros mismos. Esto lo sabemos, pero no nos pertenece. Tiene otro dueño al que en realidad ni siquiera hemos visto jamás. Sabemos que este campo lo hemos cultivado con nuestras propias manos porque no tenemos animales de tiro. La propia familia ha tirado del arado y va todos los días a quitar maleza, a ver que todo esté bien, luego a la cosecha, etc. Bajamos los ojos y nos miramos las manos, sucias de trabajar toda la mañana en el campo, pero es la hora de comer y sacamos nuestro almuerzo sin lavarnos las manos de una bolsa de cuero que probablemente tampoco se ha lavado nunca. Lo que tenemos es un pan negro de centeno y un trozo de tocino rancio cuya grasa se ha mezclado con la grasa aún más antigua de la bolsa, creando lo que sería un verdadero bufete libre para todo tipo de bacterias que podrían causarnos una enorme variedad de enfermedades. Pero esto no lo podemos pensar, porque no sabemos qué son las bacterias, porque no sabemos qué son las infecciones. No será sino hasta 1676, dentro de más de un siglo, cuando Anthony van Leeuwenhoek descubra las bacterias mirando por un primitivo microscopio. Y aún así no será sino hasta 1880, 2 siglos más allá, cuando Louis Pasteur y Robert Koch demuestren que hay microorganismos que causan las enfermedades. Pero a principios del siglo XVI, donde estamos ahora ustedes y yo, no tenemos idea de nada de eso. Las enfermedades las causa el desequilibrio de los humores del cuerpo, o las causan los miasmas, los malos aires que se mueven por ahí, las posesiones demoníacas, el que alguien nos mire fijamente, que es el mal de ojo, o los encantamientos de las brujas. No hay otra causa de las enfermedades, y precisamente por eso quemamos a las brujas. No solo porque ofenden a Dios y son aliadas del maligno, sino también porque nos enferman a nosotros y a nuestros animales, destruyen nuestras cosechas, causan tormentas, terremotos, sequías y una serie de barbaridades más. Y esto lo sabemos perfectamente y nos parece enormemente razonable. Como nos hemos acordado de las brujas, nos persinamos, decimos una oración rápida para protegernos a nosotros y a nuestro campo y volvemos a arrancar la maleza con las manos. A veces nos cortamos y los bordes de la herida se enrojecen, se inflaman y duelen. Pero como no sabemos nada de bacterias ni de infecciones, vamos con el curandero del pueblo, no hay médico, y puede poner una hierba, un misterioso ungüento o alguna sustancia en la herida que no tienen propiedades antibióticas, pero ni él ni yo lo sabemos. A veces se cura, a veces el mal avanza y podemos perder la extremidad o incluso morir. Y la muerte es una cosa que está presente en nuestra vida en el siglo XVI y en todos los tiempos desde que el ser humano cobró conciencia. Por eso nos preocupamos. Porque si no sabemos nada de bacterias o de otras fuentes de enfermedades, de daños por trabajos repetitivos, por ejemplo, sí sabemos que esta vida, con todos sus dolores y malos ratos, es un suspiro en el camino, que aparte de un cuerpo desechable con fecha de caducidad, somos poseedores de un alma inmortal que puede disfrutar la salvación del paraíso o la condenación a los infiernos, todo dependiendo de cómo nos comportemos en esta vida. No tenemos forma alguna de desafiar estas afirmaciones. Nos las han enseñado nuestros padres, los sacerdotes y todos los demás alrededor de nuestro entorno. Nos dicen que los sacerdotes son respetables y sabios y hay que creerles. Lo cree el señor feudal, lo cree el rey, lo creen los nobles y lo creen los vecinos de nuestro pueblo. Así que razonamos que la Iglesia tiene razones para mandarnos cosas, está en comunicación directa con el Creador. No es razonable obedecerlas y dar el diezmo y la primicia
y rezar 8 veces al día, que era lo que se rezaba, maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completa, no resulta lógico, razonable ir a misa los domingos, confesar nuestros pecados, comulgar, bautizar a nuestros hijos y hacer cuanto nos instruye la Iglesia para alcanzar el grandioso fin de la vida eterna en la gracia de Dios? Las creencias religiosas hoy nos pueden parecer irracionales, y incluso si somos religiosos, si alguno de ustedes es religioso, es muy probable que las creencias de los otros les parezcan irracionales. El caballo volador de Mahoma en el Islam, los dioses de muchos brazos del hinduismo, la costumbre de los judíos ortodoxos de ocultar el cabello de sus mujeres y ponerles pelucas. Pero para nuestra propia religión sí podemos razonar o racionalizar lo que creemos y pensar y reflexionar intensamente, razonar sobre nuestra religión como los teólogos de las distintas religiones para justificar cuanto creen. Y esto pasa igual con todas las creencias. Salgamos de nuestro campo y vamos al pueblo. Seguimos a principios del siglo XVI y en el pueblo está el herrero. En este caso la herrera, curiosamente. El herrero, la herrera saben que si calientan el hierro de cierto modo y le añaden carbón, lo convierten en acero. Y el acero es un material valiosísimo para hacer por igual herramientas que armas. Pero nuestros herreros no saben realmente qué pasa en este proceso. Es una enorme interrogante, es un gran misterio. Por eso cuando construyen una nueva forja, llaman al sacerdote para que la bendiga. Así evitan que los demonios, los malos espíritus o las brujas afecten el delicado proceso de fabricación del acero. Ahora pensemos que pasan varios años, el herrero trabaja con su forja y resulta que ni los demonios, ni los malos espíritus, ni las brujas han interferido con la producción de acero. ¿Cuál sería la conclusión razonable en su entorno del herrero, de la herrera? Para nosotros la conclusión más razonable es que la bendición no tiene ninguna relevancia ni eficacia porque los demonios no parecen existir y porque también sabemos que lo que pasó pues es esto, que el óxido de hierro se ha unido con el carbón ha absorbido el óxido del hierro convirtiéndose en CO2, en dióxido de carbono, y la aleación de hierro con carbono nos ha dado por resultado nuestro preciado acero. Pero nosotros que estamos en este viaje en la Edad Media y que no sabemos nada de eso, con lo que creemos saber, con lo que podemos usar como elementos para razonar sobre demonios, bendiciones, la guerra entre el bien y el mal, la misericordia divina, los poderes de nuestros sacerdotes y las brujas, la conclusión razonable es que la bendición ha funcionado maravillosamente y siempre que hagamos algo nuevo, tiene que ser bendecido. Para desenredar esta madeja vamos más atrás y vamos a otro lugar de la Europa mediterránea. A Atenas, en Grecia, en el siglo IV antes de la era común, a conocer las ideas de este caballero que se llamaba Aristóteles. Aristóteles era muy inteligente y muy curioso. Le interesaba averiguar sobre todo el universo a su alrededor. Pero también era una persona que no sabía decir no sé, sino que tenía una explicación para todo. Para todo. Y esta era su explicación del universo. Con las creencias que él tenía, razonó que en el centro tenía que estar la Tierra compuesta de 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Son los 4 elementos que componen toda la realidad, según Aristóteles. Alrededor de la Tierra estaban en esferas concéntricas la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Sobre estas bases, lo que decidió Aristóteles es que la gravedad se producía porque todas las cosas buscaban su lugar natural. La Tierra hasta abajo porque se hundía en el agua sobre la Tierra en una especie de cáscara concéntrica donde están los mares y los ríos y tal. Sobre el agua una esfera de aire y el fuego por encima de los otros 3, pero debajo de la esfera de la Luna. Con este modelo, Aristóteles razonó la gravedad. ¿Por qué caían las cosas? Porque buscaban su lugar natural. Si eran más fuego que de otros 3 elementos, iban para arriba. Si eran más agua o más tierra, pues se dirigían hacia abajo porque allí estaba su lugar natural. Es un razonamiento. Pueden ustedes decir que es fallido o que está hecho sobre bases más que endebles, pero es un razonamiento. Y razonando así, el compañero Aristóteles se
explicó en al menos 150 libros y probablemente hasta 200 muchísimas cosas que estaban a su alrededor: el movimiento, el azar, el continuo, el vacío, las causas de todo, la biología, la psicología, la zoología, la política, la poética y muchas cosas más. En todos los casos aplicó diligentemente la razón y se equivocó en todos los casos. Bueno, no, en casi todos los casos. En algunos, cuando pudo observar directamente las cosas, no se equivocó tanto. Por ejemplo, para estudiar cómo crecía el embrión de un pollo dentro del huevo, abrió huevos de gallina en distintos momentos desde que fueron puestos. Curiosamente, la descripción que hizo del desarrollo embrionario de las aves es muy preciso. Hasta hoy podemos verlo y asombrarnos. Vamos a una última parada en nuestro viaje que nos lleva de vuelta al siglo XVI, pero a otros lugares distintos del campo. Vamos a ciudades como Bruselas, donde un médico llamado Andreas Vesalius, hijo y nieto de famosos médicos y boticarios reales, empezó a sentir, como Aristóteles, curiosidad, pero decidió ejercer su curiosidad comprobando cuánto había aprendido de anatomía, que era realidad. Por entonces se enseñaba que todo lo que tenía uno que saber era lo que había dicho el médico griego Galeno, y a veces se disecaba un conejo o algún otro animal. Vesalius empezó a ir a estudiar a los osarios de los cementerios y luego a hacer disecciones de cadáveres humanos para comprobar cuánto decía Galeno sobre el cuerpo humano. Y lo que descubrió es que Galeno se equivocaba en muchísimas cosas fundamentales, porque Galeno había hecho sus disecciones en macacos de Berbería, los actuales llamados monos de Gibraltar, una especie del norte de África, y había supuesto, sin comprobarlo, que la anatomía de los monos era igual a la anatomía humana. Vesalius publicó sus hallazgos en un libro en 1543. Y ese mismo año un tal Nicolás Copérnico publicaba otro libro que desafiaba la idea de que la Tierra estaba en el centro del universo, y a partir de observaciones cuidadosas sugiere tímidamente que el universo es heliocéntrico, es decir, que gira alrededor del Sol. En 1591, por cierto, un desconocido llamado François Viet inventa la trigonometría analítica, que sirve para darnos dolores de cabeza en la escuela, pero que también permite expresar matemáticamente los movimientos celestes. Luego, en 1591, aparece Galileo diciendo que Aristóteles se equivocaba, que un objeto 10 veces más pesado que otro no cae 10 veces más rápido. Y 19 años después, en otro libro, habla de las lunas de Júpiter, inquietando a quienes habían razonado que en el universo geocéntrico hecho por Dios y todo perfecto, todo giraba alrededor de la Tierra, no podía girar nada alrededor de Júpiter. Podría seguir la cronología de esto que se llamó la Revolución Científica. Lo podía seguir con los logaritmos de Napier, que son otro dolorazo de cabeza en la escuela, con Kepler, con más cosas de Galileo, con el estallido del conocimiento en el siglo XVII, con médicos conocidos, con científicos conocidos como Newton o desconocidos como Borelli. Pero a ver, pensemos un momento. Todos los pensadores anteriores a esta revolución científica, cuestionadores de la realidad, que deseaban respuestas a sus preguntas, utilizaron la razón de una u otra forma, y a partir de las bases sobre las que razonaron, fueran la religión, la superstición, un pensamiento filosófico, llegaron a conclusiones. ¿Cuál es la diferencia entre las teorías del cosmos y la teoría de la gravedad de Aristóteles, la de Copérnico, Galileo y finalmente Newton? A todas se ha llegado a través de la razón, ¿no? Pensemos en la diferencia que hay entre las ideas de Aristóteles respecto a los embriones de pollo y sus ideas sobre el universo. O pensemos en lo que sabe el herrero sobre cuánto carbón añadirle al hierro para producir acero y su creencia de que bendecir la forja es indispensable. La diferencia no es la razón, es la comprobación directa, la observación, la experimentación, el ejercicio sobre bases más objetivas, sobre hechos y datos. Si Aristóteles le hubiera dado valor a la observación sistemática por encima de la especulación y hubiera hecho observaciones sobre otras cosas aparte de los embriones de pollo y algunos otros casos, quizás habría escrito menos libros, pero también se habría equivocado mucho menos. Los métodos de observación, experimentación, cuantificación con las nuevas reglas de las matemáticas y la posibilidad de comprobar independientemente las afirmaciones crearon una nueva forma de ver el mundo, la ciencia. Quien intentó por primera vez sistematizar la idea de que la experimentación y la recopilación de datos eran el camino al conocimiento fue este caballero llamado Francis Bacon.
que tuvo muchos problemas de deudas y además era político, con lo que se metía en muchos líos, pero que promovía una aproximación escéptica y metódica a la realidad, de modo que los estudiosos, que entonces todavía no se llamaban científicos, evitaran el autoengaño y las conclusiones que no estuvieran basadas en datos, en la observación de la naturaleza y la experimentación. Por eso Bacon no dice que la razón es poder, dice que el conocimiento es poder. La razón con datos, con hechos, da conocimientos, nos da la capacidad de comprender, aprender y actuar. Bacon marcó el principio de los métodos de la ciencia que se diferencia de las anteriores formas de búsqueda del conocimiento en las herramientas con las que opera la razón. Observaciones, experimentos, cálculos, lo que llamamos los métodos de la ciencia. Y estos tienen una ventaja notable: los puede confirmar independientemente cualquier persona. Es decir, no tenemos que aceptar un marco de creencias determinado, no tenemos que creer en una religión o admitir que algo es cierto porque le dijo una persona muy famosa, lo que se llama un argumento de autoridad, nada de eso. Tenemos que conocer en qué condiciones se hizo la observación o el experimento o el cálculo y repetirlo, a ver si tenemos los mismos resultados que los originales. La ciencia se produce cuando podemos verificar independientemente las afirmaciones. Y a partir de ese momento, el ser humano empezó a acumular más conocimientos de los que había reunido en toda su historia anterior y a usarlos para alterar su realidad. Pero no hay que olvidar que al mismo tiempo que se llevaba a cabo esta revolución del pensamiento, en Europa la Inquisición católica perseguía y quemaba herejes, y en América también, y distintas confesiones protestantes quemaban brujas igual en Alemania y Francia que en Salem en los Estados Unidos. Y de nuevo, quienes cometían estas atrocidades podrían darte claramente las razones por las cuales actuaban, simplemente que eran razones que no se basaban en hechos y datos, sino en suposiciones, creencias y supersticiones. Esto es ir más allá de la razón. Una frase que yo he usado frecuentemente como lema, incluso como camiseta, es cuestiónalo todo, pero para cuestionar algo no basta la voluntad de hacerlo. Aunque es necesario el ejercicio de la razón, también hay que tener información sobre el tema para saber cómo cuestionarlo, y al mismo tiempo hay que saber en qué momento las respuestas son satisfactorias para nuestro cuestionamiento y en qué momento seguir cuestionando, haciendo caso omiso de los datos, nos vuelve cínicos, gente que no cree o no puede creer en nada. Es el tipo de gente que siempre le encuentra fallos a todo y llega a decir que la ciencia es solo una opinión y que no es conocimiento efectivo, cosa que llama especialmente la atención cuando lo dicen en las redes sociales, utilizando Internet y las herramientas de cómputo que dependen de la ciencia. Yo a esa gente siempre les pido que sus próximos comentarios no me los hagan en los vídeos a través de Internet, sino que me los hagan llegar sin usar herramientas derivadas de la ciencia, por ejemplo, por la telepatía. Si lo han hecho no me he enterado, pero generalmente no lo intentan siquiera y siguen troleando, pero por Internet. En muchos casos no se puede cuestionar una afirmación solamente con la razón, se necesita información. Por ejemplo, si alguien te dice que las compañías farmacéuticas hacen medicamentos que cronifican las enfermedades, no sé si alguien ha oído hablar de esto, está por toda la red. Un premio Nobel dijo que las farmacéuticas hacen medicamentos que hacen crónicas las enfermedades curables. Uno se imaginaría que los siguientes, que montones de expertos llegaron a los países donde esas farmacéuticas operan para ver si tal es el caso y multarlas y meter a la cárcel a sus dueños, directivos y gerentes por estar perjudicando a la gente. Pero nadie se lo ha cuestionado. Yo no vi durante años y años que nadie se lo cuestionara. Esto fue, me parece, en 2013. Yo me lo cuestioné y empecé a buscar qué más había sobre el tema y no había nada. Es más, ese premio Nobel, que es británico, ni siquiera había dicho algo lejanamente parecido en inglés. Y por supuesto lo entrevistaban continuamente, el señor es premio Nobel de Química, todavía vive. Pero las publicaciones en español sobre esa declaración tan monstruosa dirigían todas a un mismo lugar, a un diario español. El diario La Vanguardia y a su contraportada que se conoce como La Contra y que a lo largo de los años ha sido un sumidero de charlatanería, embustes, conspiranoias, falsas terapias, ventas de miedo, engaños diversos y escandalosos. La cuestión era tan extraña que lo que hice fue buscar al premio Nobel, a Richard Roberts, y escribirle para preguntarle sobre las declaraciones. Le dije, es que en todo el mundo hispanoparlante se dice esto y pues, yo no lo encuentro en inglés. Y el resultado es esto. Lo que decía Richard Roberts es necesaria la inversión pública en investigación biomédica
porque para las empresas es más rentable invertir buscando tratamientos para enfermedades crónicas, porque los medicamentos esos se van a consumir muchos años. Buscar las curaciones no es tan buen negocio y no deben decir que están buscando curaciones. Es lógico, es razonable. Las empresas actúan así por conveniencia, pero no quiere decir que estén provocando enfermedades crónicas, que es otra cosa. Gente como yo, que tengo hipertensión, agradezco tener un medicamento que me da años de vida al controlar mi hipertensión, que es una enfermedad crónica y hasta hoy incurable. Pero los gobiernos deben invertir más en investigar lo que las empresas privadas no investigan. Eso es lo que decía el doctor Roberts y eso es lo que me contó en los correos que intercambiamos. Y esto es cierto, las empresas solo hacen lo que es negocio, ya sea una mega multinacional o la cedería que mi abuelita Sofía tenía en el centro de la Ciudad de México, allá por los años 60. Quizás debí insistir y preguntarle al doctor Roberts si no había cambiado de idea por presiones, por sobornos, por miedo, los extraterrestres. ¿Era razonable seguir dudando e insistiendo en que había dicho lo que dijo que no decía? No. La realidad no sustentaba la frase. El autor decía que él había dicho otra cosa y lo más probable es que, como dijo el doctor Roberts, se me citó incorrectamente y probablemente de modo deliberado por lo que parece. A quienes tratan de debatir conmigo, y hay mucha gente que quiere debatir conmigo, suelo preguntarles qué se necesitaría para que abandonaran la convicción por la que quieren el debate. Puede ser que cierta hierba cure el cáncer, el SIDA y la diabetes todo a la vez, desafiando los mecanismos biológicos que conocemos, o que el tarot permite conocer el futuro, que la Biblia es verdad histórica, o que las pirámides las construyeron los extraterrestres. Lo que les pido es, ¿qué evidencias, argumentos, hechos o datos serían suficientes para que reconocieran que su creencia es falsa? Generalmente la respuesta es que no hay nada que los pueda convencer. Quieren debatir para hacerse publicidad, pero no están dispuestos a ser convencidos nunca. Allí tenemos irracionalidad, allí estamos más acá de la razón. Creencias que dispensan la razón para sostenerse. Fe, que es la creencia sin necesidad de la razón. Esa parte es más acá de la razón. Pero es legítimo que por lo tanto se me pregunte a mí qué sería suficiente para que yo creyera en el tarot, el reiki, la religión vudú, los daños de los cultivos transgénicos, la resurrección de Cristo o la telepatía. Pero yo sí tengo una respuesta, la única respuesta razonable y honesta. Las evidencias, los hechos y los datos me convencerían. Si hay estudios científicos que demuestren la realidad de alguna o de todas esas afirmaciones, lo razonable es aceptarlo. Solo hay un detalle allí que hay que añadir. Para valorar un estudio científico tenemos que saber cómo es un estudio científico riguroso o estaremos donde empezamos este viaje, mirándonos las manos, sin poder pensar o razonar correctamente por falta de datos. ¿Qué es un estudio científico fiable y bien hecho? Es frecuente escuchar a los vendedores de historias diciendo que hay estudios científicos que demuestran, y aquí pueden ustedes poner lo que quieran, cualquier creencia, por descabellada que sea. En algunos casos esos estudios existen, pero son estudios sin valor. Y para poderlo saber necesitamos información. ¿Cuántos sujetos se necesitan para que un estudio tenga valor estadístico? Otros científicos han valorado el estudio, consideran que está bien hecho, lo han repetido y confirmado independientemente otros científicos. Si no se cumplen todos esos requisitos, no son válidos aunque los hayan publicado en una revista científica. Hay casos famosos de fraudes así. Por ejemplo, el de la fusión nuclear en frío, un estudio mal hecho que muchos trataron de repetir sin éxito, hasta que el estudio se retiró, se vio que era un error, pero los autores se fueron al mundo de lo alternativo, asegurando que sí de verdad habían logrado la fusión nuclear a temperatura ambiente y si les daban suficiente dinero, lo iban a demostrar. Han pasado 33 años sin que lo logren, lo que sí lograron fue vivir sin trabajar. Pero todo lo que nos rodea ha sido producto de esa capacidad de ir más allá de la razón, con datos, con hechos, con conocimientos independientemente verificables. Para terminar este viaje, miren a su alrededor, donde quiera que estén. Si me están viendo es porque la ciencia descubrió la electricidad y las leyes y que luego creó la electrónica a fines del siglo XIX. Pero miren dónde están, en el teatro o en sus casas o en donde quiera que nos están viendo en el auto o en el móvil. Miren a su alrededor. Primero que nada está la construcción donde están. Una edificación que se ha hecho conociendo los materiales que la forman, su resistencia, su peso, sus características, la mezcla de cemento, arena y varilla y los cálculos bien hechos para que ustedes tengan confianza en que no se les van a caer encima. Ninguno de ustedes estaba preocupado hasta este momento de que el edificio se les cayera en la cabeza.
Hay plásticos, algunos de ustedes llevan como yo anteojos que se pueden hacer con gran precisión gracias a la óptica, en cuyo desarrollo participaron Kepler y Newton, y que generalmente se fabrican ahora con policarbonato en lugar de vidrio, porque es más delgado, manejable y más preciso. La ropa está tejida con los principios informáticos que nacieron en los telares de la Revolución Industrial y probablemente ya está cortada con láser. Sus aparatos se accionan mediante baterías de litio, descendientes de la que inventó Volta en 1800, y todo esto sin entrar ni en aviones ni en naves espaciales y fibra óptica y demás. Nada de esto se ha logrado con la magia, con la religión, con la especulación meramente filosófica, y sé que esto molestará a algunos. Se ha logrado con la razón y los datos y los hechos y el conocimiento que va más allá de la razón, que orientan, moldean y encausan la razón como el lecho de un río lo hace al agua que corre por él. Pero seguimos siendo una especie enamorada de sus creencias, tanto las irracionales como las que se basan en la razón mal aplicada. Y no me refiero, no sé si me estoy pasando mucho de tiempo, si alguien me puede decir, pero no me refiero solo a creencias en poderes paranormales, en brujería y en esas extraterrestres que nunca llaman a la puerta de científicos o políticos, pero siempre se dejan ver por el tonto del pueblo o por el que actúa como suplente del tonto del pueblo cuando éste va de viaje. Tampoco me refiero únicamente a la creencia en pseudoterapias, que es cada vez más peligrosa y deja más vidas destruidas porque reducen su duración o afectan la calidad de vida de quienes creen en ellas. Hablo de creencias que marcan la vida de países enteros, que tienen un efecto enorme sobre la vida de la gente, cosas que todo el mundo sabe. Por ejemplo, que los cultivos transgénicos son dañinos para quien los consume. ¿Alguno de ustedes cree esto? En más de 30 años no se ha demostrado que tal cosa ocurra. Hay literalmente cientos de estudios que hablan no solo de lo inocuos que son, sino de los beneficios que tienen para los consumidores, para los productores, para la economía, y que no son propiedad de ninguna empresa, sino que pueden desarrollarse con inversión pública en beneficio de toda la sociedad. Esto pasó con la berenjena transgénica producida en laboratorios públicos de Bangladesh, que los negacionistas trataron de bloquear durante años. Lo mismo se puede decir de los negacionistas del cambio climático que se cierran a la razón. Pero también en problemas de carácter social o político solemos dar la espalda a los hechos. Una pregunta, piensen ustedes, ¿está aumentando o disminuyendo la pobreza en el mundo? ¿Qué creen? Porque los datos nos demuestran que la pobreza está disminuyendo, que hay muchísimo menos pobreza en todo el mundo. Obviamente en casos particulares ha disminuido mucho y en otros incluso habrá crecido, pero en general el número de personas que viven en pobreza extrema, como lo vemos aquí, se ha reducido. ¿Está creciendo la población brutalmente? No, la velocidad de crecimiento de la población se está reduciendo y todas las expectativas son de que la población se estabilice en 10, 11 mil millones de personas, ahora que se asustó la gente porque estamos en 8 mil. ¿No me creen? Vale, me parece muy bien que no me crean. Vayan y busquen los datos, sean escépticos, confirmen, pero si los datos sostienen lo que estoy diciendo, la pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a aceptarlos y creerles? ¿O dirán que no hay forma de convencerles que la pobreza está disminuyendo y que el crecimiento poblacional no está acelerándose? ¿Cuántas personas murieron por efectos de la radiación en Fukushima? ¿300, 2,000, 20,000? La respuesta es 1. Y hay personas que les encantaría que hubieran muerto de manera horrenda miles de personas para confirmar sus creencias antinucleares. Si no me creen que murió solo una persona por la radiactividad, confirmen el dato. Algunas personas más o menos dedicadas a denigrar el conocimiento científico de manera sesgada porque pocos se atreven a tal cargo de frente, dicen que la ciencia deshumaniza y que el conocimiento más allá de la razón es frío, es perjudicial incluso. Pues no es así. Nos ha permitido desafiar creencias que en el pasado provocaron mucho sufrimiento. Se puede argumentar, y se ha argumentado, que las personas de piel oscura son menos inteligentes, que las mujeres son intelectualmente inferiores a los hombres, que el aumento de salarios provoca inflación, que el Estado siempre es mal administrador o que las empresas siempre son corruptas y explotadoras. Con los métodos de los que disponemos podemos verificar independientemente de las afirmaciones
y saber cosas que son igualmente molestas para las creencias, también en lo social y lo político. La esclavitud y la discriminación ya no son cuestión de argumentos, sino de las pruebas que han demostrado que todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades, independientemente del color de nuestra piel, de nuestro sexo, género o preferencias a la hora de irnos a la cama. Tenemos evidencias y pruebas de que el aumento de salarios no provoca inflación, o que en algunos casos el Estado es buen administrador y que en muchos casos las empresas no son tan bárbaras como nos dicen. La razón nos hace humanos, pero ir más allá de la razón, con el conocimiento de la realidad que nos rodea, con la posibilidad de confirmar de manera fehacientemente las afirmaciones, nos permiten ir precisamente más allá de la humanidad, al humanismo. El humanismo que nos permite ver a quienes están a nuestro alrededor, no como enemigos, sino como parte de la sociedad sin la cual no podemos vivir y con la cual es la única forma que tenemos para construir un mundo más amable para todos, más allá de la razón. Muchas gracias.